Dinámica en el movimiento circular. Se comenzará explicando los ejes en el movimiento circular. Se tiene los siguientes: eje normal, eje tangencial. El eje normal está contenido en el plano de movimiento, pasa por el lugar que ocupa la partícula en el instante analizado y por el centro del círculo. El eje tangencial. El eje tangencial igualmente está en el plano de movimiento, es perpendicular al eje normal. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos ejes forman un ángulo de 90 grados. Su sentido positivo coincide con la dirección del movimiento. Fuerzas en el movimiento circular. Esta explicación será a partir de la segunda ley de Newton, ley de la fuerza. Fuerza neta igual a masa por aceleración. La aceleración es igual a aceleración tangencial más aceleración normal. Esta expresión se reemplazará en la segunda ley de Newton, obteniendo esta ecuación. Ahora se distribuye esta masa en esta suma de aceleraciones, obteniendo estos dos términos. Masa por aceleración tangencial es igual a fuerza tangencial. Masa por aceleración normal es igual a fuerza normal. La sumatoria de la fuerza tangencial más la fuerza normal es igual a la fuerza neta. Todas estas fuerzas, fuerza neta, fuerza tangencial y fuerza normal, se cuantifican en newtons. La masa en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, la aceleración tangencial y la aceleración normal igualmente en metros sobre segundo al cuadrado. Fuerzas en el movimiento circular. Ahora se dará a conocer a detalle cada una de las fuerzas: fuerza tangencial, fuerza normal y fuerza axial. Acá se puede apreciar un gráfico con todos los ejes: el tangencial, el normal y el axial. Fuerza tangencial es la componente de la fuerza neta en la dirección tangencial. Determina que la velocidad lineal cambie de módulo. En el MCU, movimiento circular uniforme, la fuerza tangencial es nula. ¿Debido a que en el MCU la aceleración angular es igual a 0? Por lo tanto, esta componente se anula. Fuerza normal. A esta fuerza normal también se la conoce como fuerza centrípeta. Es la componente de la fuerza neta en la dirección central o hacia el centro de la trayectoria. Determina el cambio de dirección de la velocidad. La fuerza normal es nula cuando el movimiento es rectilíneo. En los movimientos rectilíneos únicamente hace presencia la aceleración tangencial. Y algo más que añadir: la fuerza normal es característica de movimientos curvilíneos, como es el caso del movimiento circular. Fuerza axial. Esta fuerza axial se da en la dirección perpendicular al plano de movimiento. Este es el plano de movimiento y este es el eje axial. La fuerza neta en este eje es nula. Para hacer el análisis de las fuerzas en este movimiento se utilizan las siguientes expresiones: sumatoria de fuerzas en el eje tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. Sumatoria de fuerzas en el eje normal es igual a masa por aceleración normal. Y sumatoria de fuerzas en el eje axial es igual a 0. La aceleración tangencial es igual a cambio de velocidad sobre cambio de tiempo o intervalo de tiempo. Aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Fórmula característica del movimiento circular. Aceleración normal es igual a rapidez al cuadrado sobre el radio. A su vez, también es igual a velocidad
angular al cuadrado por el radio. A continuación se verá unos ejercicios de aplicación. Ejercicio 1. El cuerpo de un péndulo cónico es de masa m y cuelga de una cuerda de longitud L, una trayectoria circular en un plano horizontal. Si el cuerpo se desvía de la vertical un ángulo θ, determinar la tensión de la cuerda y la rapidez del cuerpo. Se tiene como datos la masa, longitud L y el ángulo. Resolución. Vamos a empezar colocando el eje normal, el eje tangencial y el eje axial. El eje normal hacia el centro de la trayectoria circular. El eje tangencial tangente a la trayectoria. Y el eje axial perpendicular al plano de movimiento y pasando por el cuerpo de análisis, que es la masa m. Ahora se procederá a dibujar las fuerzas que actúan sobre la masa m. El peso, que es igual a masa por gravedad, la tensión de la cuerda, así como sus componentes rectangulares, tensión en X, tensión en Y. Ahora, este ángulo que forma la cuerda con la vertical es el mismo que el que se muestra en este lugar. ¿Por qué? Estos dos ángulos, por propiedades de geometría, son alternos internos y tienen el mismo valor. Muy bien. Ahora vamos a hacer el equilibrio dinámico en el eje axial. Sumatoria de fuerzas en el eje axial es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en este eje? Tensión en Y menos el peso, que es igual a masa por gravedad. Todo esto es igual a 0. Ahora, en este lugar les aislé el triángulo formado por la tensión y sus componentes rectangulares. Este triángulo es el de acá. En este triángulo se aplicará funciones trigonométricas para hallar la equivalencia de la tensión en X y la tensión en Y. Función seno para la tensión en X, función coseno para la tensión en Y. Y se obtienen las siguientes equivalencias. Ahora, vamos a reemplazar lo que nos hace falta, tensión en Y, que es igual a tensión por el coseno de θ. Ahora vamos a reemplazar la variable t, que es la tensión, y se obtiene tensión igual a masa por gravedad sobre el coseno de θ. Siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje normal es igual a masa por aceleración normal. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje normal? Únicamente la tensión en X. Y colocamos la fuerza existente en ese eje. Esto es igual a masa por aceleración normal. ¿A qué es igual la tensión en X? A tensión por el seno de θ. Hacemos el reemplazo de la equivalencia. Esto es igual a masa por aceleración normal. Pero esto, como se vio anteriormente, es equivalente a rapidez al cuadrado sobre el radio. Muy bien. Ahora, también teníamos el valor equivalente de la tensión y también vamos a hacer el reemplazo, obteniendo esta ecuación. Ahora, seno de θ sobre el coseno de θ es igual a tangente de θ.
También se hace el debido reemplazo. Una vez hecho el reemplazo, despejamos la rapidez al cuadrado, obteniendo esta expresión. Ahora, a cada uno de los miembros vamos a aplicar raíz cuadrada para no alterar la igualdad, obteniendo así la rapidez, que es igual a la raíz de el radio por la gravedad y por la tangente del ángulo. Ahora, ¿a qué es igual el radio? El radio se obtiene al resolver este otro triángulo rectángulo, únicamente aplicando funciones trigonométricas. Sumamente sencillo. Entonces, aplicando la función seno, se obtiene que el radio es igual a longitud por el seno de teta. Esto, que vendría a ser un cateto, va a leer por ser el radio del círculo. Ahora, en esta expresión se puede ver ya reemplazado el valor del radio, puesto en términos de la longitud y el ángulo, que es igual a longitud por el seno de teta por la gravedad y por la tangente del ángulo teta. Siguiente aplicación, ejercicio 2. Este no es un movimiento circular, pero es un movimiento curvilíneo que nos ayudará a ver cómo se calculan ciertas fuerzas, como es la fuerza tangencial y la fuerza normal. Este es un caso de movimiento parabólico y determinación de las fuerzas. Dice, se lanza un proyectil de 5 kilogramos con una velocidad 26i más 32j metros sobre segundo. A los 2 segundos de vuelo solicita el valor de la fuerza tangencial que actúa sobre el proyectil, el valor de la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo analizado. Sacamos datos, masa de 5 kilogramos. Esta velocidad viene a ser la velocidad inicial con la que fue disparado. El intervalo de tiempo igual a 2 segundos y nos pide la fuerza tangencial y fuerza normal. Primeramente vamos a identificar, hacer un desglose de las componentes. En el eje X, en un movimiento parabólico, la partícula se comporta con mRU. Por lo tanto, la velocidad en X es constante y esta es igual a 26 metros sobre segundo. En el eje Y, la partícula se comporta con mRV. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado y se tiene que la velocidad inicial en Y es igual a 32 metros sobre segundo. Aquí se puede ver un esquema de lo que está sucediendo. La velocidad inicial y vamos a ver. Primeramente vamos a localizar en dónde está la partícula. Esto aplicando esta ecuación que es de un mRV, pero en el eje Y con aceleración de la gravedad. Ya sacamos el dato de la velocidad inicial, que era 32, la gravedad, que es menos 9.8, y el intervalo de tiempo de 2 segundos, obteniendo una velocidad a los 2 segundos de 12.4 metros sobre segundo. Como la velocidad en X es una constante, entonces colocamos la misma componente. La única que va variando es la velocidad en Y. Y colocamos esta componente, obteniendo una velocidad a los 2 segundos
de 26i más 12,4 J metros sobre segundo. Muy bien. Entonces, a los 2 segundos la partícula todavía se encontraba subiendo. Más o menos se hallaba en este lugar. Ahora se va a dibujar unos ejes adicionales, X' y Y', paralelos a los ejes globales. Después se procederá a dibujar el eje tangencial y el eje normal. El eje normal hacia el centro de la trayectoria y el eje tangencial tangente a la trayectoria. Después vamos a ubicar esta velocidad 2. Esta velocidad 2 es tangente a la trayectoria en el punto de análisis y sus componentes rectangulares. Velocidad 2 en X, velocidad 2 en Y. Muy bien. Ahora, la aceleración. Primeramente coloquemos la aceleración de la gravedad. Y vamos a descomponer en los dos ejes. Aceleración normal y aceleración tangencial. Ahora, vamos a ver cuál es el valor de este ángulo. Este ángulo phi a los 2 segundos de movimiento, aplicando la función trigonométrica tangente en este triángulo que se obtuvo de este sitio. Tangente de phi es igual a velocidad en X sobre velocidad en Y. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos los datos. Velocidad en X de 26 y velocidad en Y de 12,4. Aplicamos inverso tangente de toda esta fracción y obtenemos un ángulo phi de 64,5 grados, que es el ángulo que se muestra aquí. Por propiedades de geometría, este ángulo es el mismo que el de acá, ya que son opuestos por el vértice. Conocido esto, vamos a hacer lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. ¿Qué fuerza necesitamos en el eje tangencial? Únicamente la fuerza que actúa sobre la partícula, que es la fuerza tangencial. Ahora, esta aceleración tangencial la vamos a descomponer. Para esto vamos a aislar este triángulo que se lo tiene acá en este espacio. La gravedad, la aceleración tangencial y la aceleración normal. A este vector, a esta componente se la traslada hacia acá y se forma este triángulo. Entonces, aplicamos funciones trigonométricas y se llega a obtener que la aceleración tangencial es igual a gravedad por el coseno del ángulo phi. Ahora procedemos a reemplazar los datos. La masa de 5 kilogramos, la gravedad de 9,8, el ángulo de 64,5 grados, obteniéndose la fuerza tangencial de 21,09 newtones. Ahora se procederá con la fuerza normal. Esta es igual a masa por aceleración normal. Igualmente se
se obtiene esta componente de la aceleración normal de este triángulo rectángulo, aplicando igualmente funciones trigonométricas, por lo que se obtiene que la aceleración normal es igual a la gravedad por el seno de phi. Una vez obtenida esta expresión, reemplazamos datos. La masa de 5 kilogramos, la gravedad de 9.8 y el ángulo ya conocido de 64.5 grados. Todo esto operamos en una calculadora y se obtiene 44.23 newtones como valor de la fuerza normal. Para complementar el estudio de la dinámica en el movimiento circular, se resolverá estos problemas propuestos. Problema 1, problema 2. Muchas gracias por su atención.